Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico. Hoy viernes 13 de mayo del año 2022. Mi nombre es Alberto Bayac, en la conducción y conjuntamente con Rosa Bartra, con Mónica Yaya, analizamos el acontecer nacional del fin de semana. Empezamos el programa. Esta semana han habido evidentemente varios temas políticos bastante importantes. Uno de ellos es el del empresario Samir Villaverde, que ha admitido tratos con los sobrinos de Pedro Castillo para repartirse obras en los diferentes ministerios del aparato estatal. El empresario Samir Villaverde sabemos que contó la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que se había reunido con algunos familiares del presidente de la República, nada menos que en el centro de operaciones de Pedro Castillo, de esta organización criminal, Los Dinámicos de Palacio, que es Zarratea, y también en Palacio, para coordinar la entrega de algunos proyectos, llámese así, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero antes de darle el pase a hacer el análisis con Mónica Yaya y con Rosa Bartra, también quiero comentarles alguna encuesta que ha salido de Datum Internacional, que revela que cerca de un 80% de peruanos está en contra del presidente Castillo, y otro tanto afirma también que este presidente ya tiene que irse a su casa y renunciar a su cargo. Y bueno, empezando el análisis, buenas noches Rosa, muy buenas noches Mónica, ¿cómo han estado? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Hemos pasado, creo, un Día de la Madre con salud y abrazando a las mamás de todo el Perú. Muy bien, muy gustosa de estar nuevamente conversando contigo, Alberto, y con Rosa, como siempre. Gracias. Y tratando de comentar lo que a nuestros seguidores les preocupa. Gracias, Hola, Mónica. Alberto. Un placer compartir conducción con usted. Rosita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Alberto, Mónica, buenas noches. Buenas noches, yo creo que todavía no termino de despertar. Perdón. Muy buenos días, viernes 13 de mayo. Yo quisiera empezar saludando hoy 13 de mayo a todos los químicos farmacéuticos del Perú. Yo soy químico farmacéutica, quiero saludar a todos mis colegas, hoy es nuestro día, así que por una misión tan noble como la que tenemos nosotros de ser los garantes del alimento, del medicamento y del tóxico, y además de todas las áreas en las cuales nos desempeñamos. Feliz día, colegas, y que todo esté muy bien. Hoy es el Día de la Virgen también. Gracias, Rosita. Vamos a hacer hoy día en el programa una química muy especial con ustedes. Sabemos que en estos días la Universidad César Vallejo ya se pronunció sobre la denuncia de plagio de la tesis del señor Castillo, de Pedro Castillo, cuyo trabajo contó con la colaboración de su esposa, de Lilia Paredes. Entonces, resulta que la comisión de esta casa de estudios indicó a través de una conferencia de prensa que el trabajo de investigación de Pedro Castillo posee un aporte de originalidad, lo cual resulta verdaderamente inverosímil, y francamente esto deja mucho que pensar de una sociedad o de una alianza política entre César Acuña, el otro plagiario, y el presidente de la República, Pedro Castillo. Rosa. Mira, Alberto, yo quisiera comentar este punto trayendo a colación lo que discutimos con Mónica la semana pasada, que es el tema de la calidad en la investigación universitaria y el supuesto aporte de la SUNEDU para que ésta mejore. Porque quienes defienden la actual composición de la SUNEDU y la sujeción que tiene al poder político de turno
precisamente hablan de que la calidad se vería afectada en caso de que se cambie algo del statu quo que tiene ahora, es decir, una SUNEDU completamente dependiente del Ministerio de Educación, es decir, del gobierno. Entonces, eso nos lleva a, lógicamente, la conclusión de que la calidad es buena y que podría afectarse en caso de que se toque la SUNEDU, pero cuando tú ves a la Universidad César Vallejo, universidad licenciada por SUNEDU, salir a decir que la tesis tiene un aporte de originalidad, yo no quisiera ir al punto porque no sé cuántos quienes han leído realmente la tesis de Pedro Castillo y puedan efectivamente, argumentar con base de que esa es una tesis plagiada. ¿Por qué? Porque los estándares los da la propia universidad y la universidad se ha pronunciado. Pero sí me dice mucho con respecto a cuáles son los estándares de investigación en el Perú. No nos engañemos. Claro. No nos engañemos. Hace mucho tiempo que no se hace investigación verdadera en el Perú y que estos estándares tan altos que ha puesto la SUNEDU de investigación, de promoción del pensamiento a través de la investigación, deja mucho que desear, muchísimo que desear. De hecho, la Universidad César Vallejo es una de las universidades que más ha producido tesis de toda la universidad peruana, de lejos la que más ha producido investigación, y entonces si la universidad ha concluido que no hay plagio y que más bien hay un aporte de originalidad, entonces a lo que tendríamos que ir más bien es a la raíz del asunto. ¿Cuáles son los estándares que te orientan con respecto a si una tesis aporta o no aporta en originalidad? ¿Aporta o no aporta con respecto a los objetivos que se planteó? Entonces, mira, no he leído la tesis de Pedro Castillo, tengo entendido de que no la van a hacer pública y tienen los autores esa prerrogativa. Si yo no quiero que mi tesis sea de conocimiento público, es mi producción y por lo tanto no la hago pública. Es una atribución de la cual aparentemente ellos están haciendo uso. No sé si eso realmente corresponda a quien ostenta el máximo cargo en el Perú y por lo tanto debe ser transparente en todos sus actos y por lo tanto entregar su producción académica para que pueda ser del escrutinio público y finalmente con unos estándares claros se pueda determinar si efectivamente hay o no hay plagio. El plagio se determina de acuerdo a una serie de parámetros que responden también al software que se usa. Y lo que ha dicho la Universidad César Vallejo es que ellos no usan Turnitin, sino que usan otro software para detectar plagio y que con su software hay originalidad. Entonces, más allá de la tesis de Pedro Castillo, que creo se debe convertir en un punto emblemático, en el punto de quiebre para que podamos empezar a analizar de verdad qué está pasando con las tesis en el Perú. Hay un reto pendiente, fortalecer la autonomía universitaria y además, dentro de esa autonomía universitaria, una SUNEDU que garantice una calidad académica efectiva. Claro que sí, Rosa. Agregando al tema, quisiera mencionar que la Universidad César Vallejo, en 30 años de vida académica e institucional, tiene 4.5 veces más producción de tesis que la Universidad Católica en muchos años, ¿no? Y que en 100 años, y que la Universidad San Marcos en 450 años. O sea, mucho más que toda la historia de la Universidad San Marcos, lo cual deja mucho que pensar, ¿no crees? Sí, eso es precisamente lo que yo creo debe convertirse en el punto de partida. Tomemos el tema de Pedro Castillo, con el cual aparentemente no va a pasar absolutamente nada, porque la universidad, que es la que debió pronunciarse con respecto a si hay o no hay originalidad en su trabajo, ya se pronunció y ha dicho que hay originalidad, así que creo que seguir dándole vueltas a un tema de sanción moral por ese lado ya es una pérdida de tiempo, pero sí creo que es un buen punto de partida para que podamos realmente ver qué está pasando con la investigación en el Perú
y el gobierno tome las decisiones correctas con respecto a cómo va a garantizar esa calidad de producción académica y no solamente que sea pues figurativa. Tengo miles de investigaciones, pero vamos a ver cuál es el aporte real a la generación de conocimiento que eso da. Claro que sí, gracias Rosa. Mónica, la calidad de la universidad, de la educación peruana en su conjunto ha venido a niveles deplorables y degradantes. Tenemos una tesis del presidente Castillo que debería dar ejemplos de moral, en la cual el 50% aproximadamente o más está plagiada según el sistema Turnitin. Y la Universidad Vallejo argumenta que hay indicios de originalidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de qué tipo, estamos hablando de educación en el Perú, ¿no? Claro, yo creo que los rastros de originalidad en la tesis del señor Pedro Castillo y de la señora Lilia Paredes es la parte en la que han puesto su nombre, ¿no? Autores Pedro Castillo y Lilia Paredes. Esos son los rasgos. Hasta la dedicatoria creo que la han copiado, ¿no? Así parece, ¿no? Increíble. Son los únicos que se han atrevido a cuestionar una herramienta académica que es el Turnitin y que sirve precisamente para determinar la calidad de un documento que efectivamente debería ser un aporte para la ciencia. Tengamos en cuenta que el vicerrector de la Universidad César Vallejo, no se podía esperar nada mejor de las autoridades de la Universidad César Vallejo. Yo lamento que allí esté involucrada también la ex premier Beatriz Merino. Beatriz Merino, ¿no? No sorprende que haya salido el vicerrector de la Universidad César Vallejo y haya dicho que hay un aporte de originalidad, pero lo que no deja de todos modos de sorprender es que no diga cuál es ese aporte de originalidad, no señale cuál es el aporte de esa tesis a la ciencia. No diga, ¿no? Porque nosotros hemos leído, hemos conocido tesis en las cuales efectivamente hay pues un resultado en el que uno dice, es cierto, ¿no? Con el aporte que hace esta tesis a la ciencia se desvirtúa algo que siempre se ha creído, ¿no? En materia jurídica, por ejemplo, las tesis sobre los resultados de las acciones de amparo, que a veces se han utilizado inadecuadamente. Entonces, la tesis implica un aporte a la ciencia para la cual uno se siente y se dice preparado. El vicerrector de la Universidad César Vallejo no ha podido decir cuál es ese aporte a la ciencia de la tesis de estos señores Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes. Pero peor, todavía algo peor, están amenazando a quien se atreva a publicar la tesis. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la amenaza a la prensa si es que se atreve a publicar la tesis de Pedro Castillo? Es que realmente la tesis de Pedro Castillo es vergonzosa, ¿no? Claro. Y es vergonzosa porque es una copia, y no solamente es una copia, sino que se ha inventado nombres de personas que no existen para decir que han sido asesores o que han sido tomados como fuentes en sus tesis. Entonces, realmente, la tesis del señor Pedro Castillo es tan vergonzosa que amenazan a quien la quiera publicar, ¿no? Y sobre todo además, la cobardía de Castillo no decir nada al respecto. Claro, él dice que es un tema siempre, ¿no? Las personas cobardes se esconden detrás del tema de discriminación, me discriminan porque soy más serrano que la papa. Mentira, yo soy serrana, ¿no? Yo soy serrana, Dios mío. Yo me avergüenzo de una persona como el señor Pedro Castillo. Me avergüenza que diga que es serrano, ¿sabes? Claro. Yo tengo entre mis amigos, entre mis asesorados, personas que como yo son serranas, y yo te puedo decir que los serranos tenemos mucho orgullo, y nos daría mucha vergüenza que alguien diga que nuestra tesis o que nuestro trabajo de investigación es una copia, es un plagio y que ha inventado nombres de personas. Ahora, queda el Poder Judicial, porque hasta donde tengo entendido, el Ministerio Público
dispuso o anunció el inicio de investigaciones de oficio por haberse cometido, en el caso del señor Pedro Castillo y su esposa, el presunto delito de plagio. Ojalá que esa investigación de oficio se dé y que tenga un resultado justo, ¿no? Claro, que sea claro. realmente un resultado justo, lejano de la política. ¿Qué se podía esperar del señor, el dueño de la Universidad César Vallejo, el señor Acuña? ¿Qué se podía esperar de él? Si su universidad recibe fondos del Estado, en primer lugar. Claro. Si su universidad, por lo visto, no merece la acreditación que le ha dado SUNEDU. Si sus congresistas, muchos de ellos se han vendido al Estado a cambio de ser prácticamente los gerentes de las obras que financia el Estado en las regiones de las que ellos provienen o a las cuales representan. ¿Qué se puede esperar del señor Acuña si el mismo señor Acuña también ha sido acusado de plagio, ¿no? Y involucrando el nombre de una universidad prestigiosa del mundo como la Universidad Complutense? Y apropiarse de un libro. Apropiarse de un libro y apropiarse de quién sabe cuántas cosas, el señor César Acuña. Yo, como presidenta del Tribunal de OCE que fui, recuerdo que hice una denuncia que quedó guardada en el cajón del olvido en el OCE y en la Contraloría General de la República cuando el señor César Acuña decía que no estaba relacionado con empresas proveedoras del Estado porque sus hermanos eran congresistas, él era presidente del gobierno regional de Lambayeque, estaba prohibido de tener empresas que sean proveedoras del Estado y él decía que no tenía ninguna empresa proveedora del Estado, no obstante lo cual había una empresa proveedora del Estado llamada Acuña Peralta que ganaba las obras en Lambayeque, ¿no? Sí, y que él decía, la empresa se llama Acuña Peralta, pero no está relacionada conmigo. Así, ¿no? Sí. Qué gracioso. El señor Acuña, desde mi punto de vista, no tiene ninguna autoridad moral para respaldar la tesis, el supuesto aporte de originalidad de Pedro Castillo. Los dos dan vergüenza. Sí, gracias, Mónica. Independientemente de ello, en la arquitectura procesal penal sabemos que hay delito de plagio. Que está penado con 4 años de pena privativa de la libertad. De 4 a 8, ¿ah? 4 a 8 años, exactamente. Pero acá se toma muy a la ligera, ¿no? Muy soliviantando, como diciendo, no, pues no es plagio, es copia, o se han olvidado de los pies de página, o simplemente es un aporte a la originalidad, dándonos a los ciudadanos independientes una bofetada a la inteligencia, Rosa. Insisto, Alberto, no he leído la tesis de Pedro Castillo. Yo no sé quiénes la han leído porque no está disponible, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que pueda decir, desgraciadamente, que me gustaría decirlo, sería especulación. Entonces, sí creo que puede... insisto, y voy a insistir tercamente, que creo que esto debemos tomarlo más bien para reencaminar lo que es la investigación en el Perú, para sincerarla. Realmente se está investigando cuánto de las, no sé, 200.000 tesis, 300.000, el millón de tesis que hay en el Perú, no sé cuántas hay, realmente constituyen real investigación y un aporte para lo que se requiere desde la universidad. Porque también... como rechazo firmemente el doble rasero, la doble moral, y a veces solemos ver solamente para el lado que nos conviene. Entonces, vamos, creo que esta es una buena oportunidad para tomar realmente cómo se está investigando, cuáles son los estándares de investigación en el Perú, cuáles universidades realmente están promoviendo una investigación de calidad y que aporte. Y esto, recordemos, solo se puede hacer desde la autonomía, respetando el pensamiento y, por supuesto, enseñando a ser honestos en la investigación. Y parte de esta honestidad precisamente radica en respetar las ideas de los demás y citarlas, reconocerlas. Pero en esto hay una grave falencia que se arrastra desde la etapa escolar. No se enseña a respetar derechos de autor, no se enseña una forma correcta de redacción y de citas. Entonces, creo
insisto, voy a tratar de conseguir la tesis de Pedro Castillo para poder opinar con fundamento y hacer una crítica que realmente sirva. Yo no solamente hago investigación, sino que soy docente de investigación. Entonces, no me atrevo a decir todo lo que me gustaría, porque, Claro. insisto, estaría especulando. Así que si hay un delito y está en manos del Ministerio Público, espero que ellos, con todas las herramientas que disponen para determinar, más allá de lo que ha dicho la universidad, el delito cometido presuntamente por Pedro Castillo y su esposa, que sean sancionados como corresponde. Claro que sí. Independientemente de ello y de los estándares de calidad educativa en el Perú, esta podría ser una gran oportunidad histórica tal vez para poder descubrir eventualmente una serie de plagios, de copias o apropiaciones ilícitas y dolo en los diferentes tesis que han pasado, que han desfilado por esa universidad, de la que presumiblemente podríamos nosotros descubrir el enorme plagio industrial, digo eventualmente, el enorme plagio industrial y el negocio negro de la Universidad César Vallejo y de César Acuña referente a los títulos y por qué se le denomina a este señor plata como cancha, Mónica. Sí, yo entiendo que Rosa, en ese sentido, como todos nosotros, tenemos que esperar a que un juez determine si efectivamente hubo plagio. Pero nosotros estamos haciendo aquí un análisis político, ¿no? Y en la política entra la moral. Y yo en este sentido no estoy de acuerdo con mi estimada y mi respetada Rosa, porque yo creo que lo que le debemos exigir a un presidente es siempre un alto nivel de moralidad. Y desde el momento en el que ellos amenazan a quienes publiquen la tesis de Pedro Castillo, yo creo que como ciudadana peruana tengo el derecho absoluto de sospechar de este señor y de llamarle inmoral. Porque si él tuviera realmente un aporte realizado a la ciencia jurídica y si no tuviera un delito que esconder, es un aporte a la educación, Mónica, porque no hay temas relacionados con la ciencia jurídica, es una tesis educativa. Ah, no, dije la ciencia jurídica, bueno, en todo caso, la educación también es una ciencia, ¿verdad? Claro, pero a la educación. En donde hay, claro, en donde hay, hablamos de ciencia en general, Investigación. ¿verdad? Entonces, yo creo que si el señor Pedro Castillo no tuviera nada de qué avergonzarse, expondría en estos momentos, pondría a disposición de la ciudadanía y de la prensa su tesis. Pero si no lo quiere hacer, si es que se avergüenza, es porque realmente allí por lo menos hay una grave falta de moral. Y yo creo que los indicios son graves, las sospechas son grandes y creo que por lo menos tengo el absoluto derecho de llamar inmoral tanto a Pedro Castillo como a César Acuña. Claro. Sobre todo hay dos personas, aparte de Pedro Castillo, también imputadas, ¿no?, con el delito de plagio. Una de ellas es la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, y un ministro más. Entonces, la idea fundamental de esto es desnudar, ¿no?, los intentos soterrados de poder, digamos, esconder, ¿no?, estas turbias actividades en el quehacer educativo de los profesionales, de los profesionales que ocupan los cargos en el Estado, Rosa, porque esto no podemos validarlo, no podemos decir que es una copia, pero lo que vemos realmente que es un collage a través del Turnitín y a través de la opinión de dos especialistas en el tema, que esto ha sido un collage de pegaje, de copy-paste de estos señores, lo cual nosotros, y Mónica también, descubre pues el tema de la moral en el Perú en la realización de estas tesis. Rosita. Además mira, discúlpame Rosita, además mira esa doble moral, ¿no? Esa doble vara. Dice, las autoridades de la César Vallejo dicen, bueno, hay un aporte de originalidad y le vamos a dar un plazo para que subsane las observaciones que tiene, ¿no? Y si en este periodo de subsanación no logra mejorar su tesis, bueno, pues ya le quitaremos el título de magíster.
¿Acaso Terrible. esa oportunidad se da a quien copia en un examen, por ejemplo, de ingreso a la universidad? ¿No? Entonces, no. con este tipo de doble moral, pues ya cualquier cosa está permitida, ¿no? Pero Mónica, esa tesis ya está culminada. Sí, pero eso es lo que han dicho los señores de la Universidad César Vallejo. Lo que yo no entiendo... Esa tesis es del 2012. 12. Una tesis del 2012. Entonces, yo voy a insistir porque trato de ser coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y trato de medir a todos, hacer pasar por el mismo tamiz, especialmente cuando se trata de moral. Y en el tema de tesis, yo creo que estamos en el Perú teniendo una gran oportunidad de tomar este asunto para ver cómo está realmente el tema de la investigación en el Perú, porque estoy segura de que no es el único caso, no debe ser el caso más terrible de plagio. Es terrible porque se trata del presidente de la República y si esto llegara a comprobarse y sancionarse judicialmente, creo que sería un precedente histórico en el Perú que aportaría mucho a la educación y al nivel de investigación, al nivel de rigurosidad que tenemos en la investigación. Pero creo que no nos podemos pasar todo el programa hablando de una tesis que por lo menos yo no he leído porque no está disponible. Entonces me rehuso, o sea, así resulte... así mis seguidores quisieran escucharme decir algo distinto, creo que también a lo largo de los años que vengo interactuando con ellos, saben que a menos que yo tenga elementos de convicción, no lo que dijo alguien, porque tampoco conozco de los especialistas, porque ninguno de ellos es alguien que esté realmente acreditado para poder hacer una investigación dentro de estándares que estén contemplados. Y esto lo digo no solamente como opinión política, porque es verdad, soy política, insisto, soy profesora de investigación. Entonces sé que hay estándares que deben ser rigurosamente tomados en cuenta a la hora de determinar una determinada condición, especialmente algo tan delicado como el plagio, ¿no? Entonces, creo que hay temas mucho más delicados, mucho más graves que podemos tratar. Y ya vamos, creo, 3/4 de programa hablando de una tesis que yo no puedo comentar más porque no la he leído. No está disponible. Ojalá la pueda conseguir pronto. Ok, me parece bien. Pero de todas maneras queda siempre en tela de juicio, ¿no? La gran posibilidad de que esta universidad no esté pues acorde con los estándares pedagógicos y educativos. Hay mucha duda referente a la Universidad César Vallejo respecto a esto y fundamentalmente del jefe de esta universidad, del dueño de la universidad, el señor César Acuña, que también ha sido en alguna oportunidad una persona que ha pasado por estos temas y en realidad ha tenido bastantes problemas. Mónica. Claro, yo sí creo que es muy, muy importante este tema. Y ya quisiera, Pedro Castillo, que todos nos olvidemos del presunto delito de plagio. Pero para seguir, para pasar a otro tema, lamentablemente tenemos que pasar a otro posible delito, a otros posibles delitos del señor Pedro Castillo, ¿no? Samir Villaverde ha hablado esta semana sobre un supuesto acuerdo entre altos representantes del Partido Perú Libre y las más altas autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, según él, para perjudicar en la primera vuelta al señor López Aliaga y en la segunda vuelta a la señora Keiko Fujimori y dar como ganador de las elecciones presidenciales a Pedro Castillo. Entonces, yo espero que estén realizándose las constataciones necesarias para determinar si el señor Samir Villaverde dice la verdad o está arriesgando mucho más su libertad diciendo algo que no sé si puede probar. Señala que tiene 8 horas de grabaciones, están saliendo algunas grabaciones. El día de ayer en un canal de televisión que es el más visto en la oposición, ya se han revelado algunos audios de Samir Villaverde, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que la Comisión de Fiscalización que tiene a su cargo esta investigación
esté contando con las herramientas necesarias para constatar la veracidad de lo que señala el señor Samir Villaverde, porque si fuera cierto, yo creo que las consecuencias serían gravísimas, y como mínimo lo primero que tendría que solicitarse, en caso de verificarse, de corroborarse lo que dice el señor Villaverde, lo mínimo que tendría que hacerse en primer lugar es exigir la renuncia de Jorge Salas Arenas del Jurado Nacional de Elecciones. Dicho sea de paso, también tendrá que probar si el ministro Chero, el ministro de Justicia, efectivamente le mandó un mensaje para evitar que siga o que declare en contra de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, si se corroboraran la información que está dando el señor Samir Villaverde, pues el escenario de la política peruana, ojalá que no se siga relajando el tema ético, el tema moral en el Perú. Yo creo que si así fuera, el escenario político daría una vuelta de 180 grados, ¿no? Sí, claro que sí. En solamente 9 meses, el presidente Castillo ha dado muestras, ¿no?, fehacientes de poca moral, relacionado, ¿no?, con una presunta organización criminal que él preside, conjuntamente con Bruno Pacheco como brazo político, con Samir Villaverde como un cajero, un enlace con el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, los sobrinísimos que eran presuntamente los facilitadores y a los que los ilícitos y las adjudicaciones iban a llegar a ellos, los niños congresistas comunistas infiltrados en Acción Popular, otro brazo político de Pedro Castillo. Y no solamente esto, Mónica Rosa, también las severas acusaciones de plagio contra este señor Castillo, que ya lo hemos comentado en el programa, y ahora, como tú comentas, las presuntas acusaciones de un fraude electoral en las cuales también estaría él severamente comprometido, lo que hacen un cúmulo de acusaciones en tan poco tiempo récord de un presidente de la República que está definitivamente tachado moralmente por la ciudadanía, cerca del 80% del Perú que pide prácticamente ya su vacancia. Rosa. Mira, Alberto, nuevamente, pero voy a empezar con lo siguiente. Creo que Pedro Castillo está haciendo un pésimo gobierno. Ajá. Creo que los problemas en nuestra patria se están agudizando. La delincuencia nos está ahogando realmente. La inseguridad ya es un problema peor que cualquier pandemia, porque se lleva vidas todo el tiempo, y nos tiene en permanente estado de alerta, que seguramente está afectando muchísimo la salud de todos. Sí. Los problemas en las escuelas, no hay visos de que vayan a progresar en solución. Ajá. La salud, especialmente de las enfermedades crónicas, de las enfermedades degenerativas, de cáncer, por ejemplo, tenemos colas de toda la noche en el INEM para poder conseguir una cita, porque se nos venía esta emergencia y era previsible que algo así iba a pasar. La emergencia alimentaria que se nos viene porque no hay fertilizantes va a ser gravísima. Entonces, dicho esto, porque no creo que Pedro Castillo esté haciendo un buen gobierno, no creo que tenga un buen gabinete. Creo que lo que ha dicho ayer con respecto a que él no quiere un medio ambiente, sino la quiere completo, ¿no? En el manejo tan inadecuado que tiene de nuestro idioma siendo profesor. Me parece patético, y me parece que tiene pésimos asesores, y me parece que no se deja ayudar, y me parece que todo en el gobierno está de cabeza. Dicho esto, ¿sí? Dicho esto, creo que lo de Samir Villaverde es realmente un chiste. Ajá. Creo que alguien que estuvo llamado para responder por los temas de la licitación, de la licitación y adjudicación de la obra de Puente Tarata, en la cual habría ocurrido graves delitos de corrupción, nos lanzó una tremenda bomba
de humo, desde mi punto de vista, de humo, porque habló primero de que Pedro Castillo y Salas Arenas habrían concertado la Un realización fraude de electoral. fraude. Después resultó que no, que eran un grupo de notables con un alto funcionario. Después habrían sido altos funcionarios. O sea, no hay forma de que se haga fraude en el Perú sin la participación de quien cuenta los votos, sin la Claro. participación de la OMPE. Y Claro. nadie en el alto nivel podría cometer fraude sin que abajo se cometa el delito de fraude. Y ese tendría que haber sido cometido en mesa. El Poder Judicial, el Ministerio Público ha investigado, hemos tenido una etapa de eso y lamentablemente todas las denuncias fueron archivadas. Y Mónica ha dicho algo que debo rescatar. Ella dice, ojalá el presidente de la Comisión de Fiscalización tenga las herramientas suficientes para investigar. ¿Pero qué va a investigar? Si el día de ayer él se ha pronunciado diciendo que ellos no tienen nada que ver con el tema, que ellos no van a investigar y que en todo caso quien debería investigar es la comisión investigadora, la comisión especial investigadora creada para determinar si hubo o no fraude en las elecciones. Y esta comisión ya terminó. Ajá. Entonces, ¿quién va a investigar? El Ministerio Público ha cerrado las investigaciones. La Comisión de Fiscalización ya se pronunció y ha dicho que ellos no tienen competencia para ver el tema, que ellos están viendo el tema de las licitaciones. Y Sí. la comisión que ha investigado el posible fraude ya terminó sus funciones. ¿Sí? Realmente pienso que estamos dando vueltas en algo que no tiene futuro. Ojalá y el señor Villaverde no solamente responda por los gravísimos delitos de corrupción que tiene en curso y por los cuales está en este momento con prisión preventiva, sino que además aporte realmente si es que tiene alguna prueba que sustente la comisión de fraude, porque de lo contrario, sigue levantando una expectativa de millones de ciudadanos que este puede ser un camino. Y estoy realmente cansada de que se nos mesa, de que se nos vendan ilusiones, de que nos engañen y de que nosotros, cual gato corre detrás de un puntero láser, estemos corriendo detrás de pistas falsas. Eso me parece realmente malo, me parece que debilita una oposición que debería ser real y efectiva sobre aquello que está pasando, no sobre aquello que nos lanzan y que nosotros desorientadamente, probablemente con mucha buena intención, pero desorientadamente corremos a tratar de atrapar. Así que mucho cuidado con esto y hacer fiscalización y crítica efectiva que nos oriente a resolver los problemas que tiene el país, a resolverlos. Imagínate, si nosotros hablamos de un fraude, tendríamos que pensar en elección anticipada, porque si hubo fraude para perjudicar a Keiko y para perjudicar a López Aliaga o para perjudicar a uno con respecto al otro, entonces tendríamos un Congreso no legítimo. Claro. Entonces no legítimo. Habríamos tenido una elección espuria que nos tendría con un Estado en este momento con dos de sus poderes totalmente deslegitimados. Y yo no sé si en una grave crisis como la que está viviendo nuestro país, debemos ahorita pensar en que deberíamos entrar a una vacancia por incapacidad moral, porque es lo único que se podría hacer. Desgraciadamente, los plazos electorales son fatales. Eso significa que cuando cierran para siempre, no se puede reabrir. O sea, no podríamos decir, no, nulidad de esa elección. No, porque las causales para nulidad son específicas y los plazos son fatales. Una vez que se cierran, se acabaron. No hay nada que hacer. Entonces, también pido un poco de seriedad cuando tratemos temas de este tipo, porque el sembrar una falsa ilusión en un pueblo que quiere cambios me parece bastante delicado. Bueno, gracias. Estos personajes lúdicos, dignos para la risa, han sido el entorno de Pedro Castillo. Él, como presidente de la República, designó a sus funcionarios y a su entorno íntimo para la ejecución y para la gobernabilidad a lo que él creía
eran convenientes y calificados. Y son entre ellos pésimos. está, por supuesto, y Son está pésimos. Bruno Pacheco, está Samir Villaverde. No, pues Samir es decir, Villaverde nunca ha sido el gobierno, ¿no? Él ha sido un empresario, o es un empresario, o empresario que ha estado en temas de licitaciones, pero él no ha sido un así es, funcionario de gobierno. claro. Es decir, un entorno, ¿no?, corrupto ciertamente, pero era lo único a lo cual podía acceder Pedro Castillo, ¿no? Lamentablemente, y ahora estamos viviendo esto. Mónica. Sí, yo estoy en absoluto desacuerdo con Rosa. Yo creo que, en primer lugar, aquí lo primero, antes que cuidar los escaños de los congresistas, el status quo, lo primero que hay que cuidar es la moral. Y a mí me parece que aun cuando el señor Samir Villaverde es un delincuente, y aun cuando todo el entorno del señor Pedro Castillo es delincuencial, pues habría que analizar. Nadie dice que el señor Samir Villaverde diga toda la verdad. No creo que sea, pues, Samir Villaverde. Pero hay que escuchar. ¿Por qué uno se va a negar a escuchar una acusación que puede ser un testigo protegido o un colaborador eficaz están haciendo si son delincuentes? ¿Por qué se va a cerrar la puerta a lo que puede ser parte de la verdad? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el querer saber la verdad? ¿Acaso no se podría rescatar por lo menos el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Acaso no estamos ante el peligro que el Jurado Nacional de Elecciones vuelva a cometer, como sospechamos muchos, vuelva a cometer algunos actos cuestionables, porque hubo actos cuestionables en el Jurado Nacional de Elecciones, hubo facilidades para que prácticamente Pedro Castillo vaya a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Todo el mundo sabía que Keiko Fujimori iba a perder en la segunda vuelta. Las cosas se arreglaron de esa manera, se excluyó listas congresales completas, se dejó prácticamente a Pedro Castillo con Keiko Fujimori sola. Definitivamente el comportamiento, la conducta del Jurado Nacional de Elecciones dejó mucho que desear. Y si en este proceso va a salir parte de la verdad y por lo menos se puede modificar la composición del Jurado Nacional de Elecciones, que se conserve lo que haya que conservar por el bien del Perú, ¿no? Pero esto no quiere decir, no, me cierro los ojos, no voy a escuchar, no veo, no escucho, no sé nada. No, hay que escuchar a todos, no hay que matar al mensajero, hay que escuchar y con equilibrio hay que saber cuánto de verdad puede haber en eso que dice este delincuente. Es un delincuente, eso nadie lo niega, es verdad. El señor ha tenido pues una vida demasiado cuestionable, pero eso no quiere decir que no voy a escuchar y no voy a tomar en cuenta lo que dice. Ok, Rosa. A ver, en primer lugar, si hay algo que debemos rechazar es a los monos sabios, ¿no? No veo, no escucho, no hablo, no. Y creo, y este programa, nuevamente agradeciendo a la coordinadora, al portal Abeja, y a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, si algo nos reconocen, a Alberto, a Mónica y a quien esté en el uso de la palabra en este momento, es que nosotros no le tenemos miedo a la verdad y que no le vamos a correr a un problema y que no defenderíamos a absolutamente nadie que no lo merezca. Eso es una cosa. Sí. Pero es algo muy diferente prestarle crédito a una versión tan descabellada. Pero no es solamente eso. O sea, no es que dejemos lo que hable, por supuesto que hable, ¿quién lo va a callar? Felizmente todavía tenemos nosotros libertad de expresión y ojalá se la respete a este señor completamente, que si ha sido delincuente, que si ha estado preso, que si es un asaltante, que eso no importa. Finalmente, si él ha participado del delito de fraude electoral, tiene que responder por eso y tiene que aportar las pruebas que correspondan. Claro. Lo que yo he puesto en relevancia es, Mónica dice, investíguenlo. ¿Quién? Moni, ¿quién? ¿Quién? Si el Congreso de la República ha dicho ayer, nosotros no vamos a investigar porque no nos corresponde. Los demás han dicho, vamos a ser prudentes. El Ministerio Público está investigando a Villaverde por corrupción, no por fraude. Entonces tendría que abrir una nueva línea de investigación y que la abra, pero que la abra el Ministerio Público. No, nadie dice que no, pero sí que se tome el tema con seriedad, porque creo que ya
estamos empezando a ya no Pero creer claro, en pero que se tome el tema con nada. seriedad, pero que se abran las investigaciones. Nadie dice, pues, Claro, con pero, poca pero, que seriedad, la abra, no. pero que la abra, pues, Mónica, en Claro, base que se a abra, algo con que seriedad, realmente que se se trate, aporte. pero que ¿Qué se hay? abra la Mira, anoche, por investigación. ejemplo, el abogado, ¿qué decía el abogado? Anteanoche, ¿no? El abogado decía, no, a mí no me ha dicho, no, yo no sé nada, no, tendré que tener alguna conversación. Sigamos escuchando. Lo que a mí me preocupa y de vez en cuando hace que las emociones se eleven un poquito, es que habiendo tantísimo problema y habiendo miles de millones que están ahorita corriéndose por sabe Dios qué mano sin resolver un solo problema en nuestra patria, nosotros sigamos invirtiendo tiempo en temas aparentemente intrascendentes que alguien, y no he descalificado a Villaverde, por si acaso, no lo descalifico ni lo califico, de ninguna manera. Me he opuesto, sí, y soy coherente en eso, de que el testimonio de alguien siempre debe estar acompañado de corroboración. Hemos vivido años en los cuales con la sindicación simple de alguien han metido a la cárcel a muchísimos. Y me he opuesto de manera absolutamente férrea a que se malutilice instrumentalizando la justicia para perseguir a los políticos. Lo he hecho en el momento que me ha tocado ser perseguida, en el momento que han perseguido a las personas que me han acompañado en alguna causa política, y lo voy a seguir haciendo con todos, porque no es posible que la justicia sea tan ligera que la sola declaración de alguien se convierta en verdad absoluta, ni Claro. para quienes han juzgado en el pasado a los políticos y los han destruido y que los han llevado incluso a la muerte, algunos de ellos, ni tampoco para absolutamente nadie. La justicia tiene que ser equilibrada y tiene que tratarnos por igual a todos, por eso es ciega. La justicia sí se puede permitir ser ciega y debe ser ciega para mirarnos a todos por igual. Nosotros no. Y yo de Shakira, Moni, te aseguro, no tengo nada. Gracias, Rosa. Bueno, se nos fue el programa. Tenemos muchas cosas más por conversar, por analizar y dilucidar. Son los puntos de vista de cada uno respetabilísimos. Y muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias, Rosa, por haber hecho el pico a pico más picante de toda la historia. Gracias a ti, Alberto. Tenemos que luchar por defender nuestras libertades y la libertad de expresión creo que es lo más sagrado que tenemos y eso aquí en el Pico a Pico está garantizado. Absolutamente garantizado. Muchísimas gracias a nuestras panelistas. Amigos, gracias por la sintonía, por la preferencia. Esto ha sido Pico a Pico. Un abrazo enorme. Mi nombre es Alberto Bayac. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Abrazo para todos. Adiós. Chao.